En la actualidad, América Latina es un referente en políticas progresistas en materia de diversidad sexual. Sin embargo, en varios países del Caribe se mantienen legislaciones represivas contra las personas LGBT. Para conocer más sobre esta realidad, conversamos con Maurice Tomlinson, un activista LGBT jamaiquino que ha luchado contra la homofobia en los países caribeños. La entrevista se realizó para la edición 32 de Caribe Nuestro y se divulgó el 16 de junio de 2014. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. En la actualidad, América Latina es un referente en políticas progresistas en materia de diversidad sexual. Sin embargo, en varios países del Caribe, Vanessa, se mantienen legislaciones represivas contra las personas LGBT. Para conocer más sobre esta realidad, montamos a esta hora en este barco informativo a Maurice Tomlinson, un activista LGBT jamaiquino que ha luchado contra la homofobia en los países caribeños. Maurice, bienvenido a Caribe Nuestro de la Radio del Sur. Comencemos. Todas las naciones que penalizan la homosexualidad son antiguas colonias británicas. En las colonias francesas y holandesas no se mantienen las leyes de sodomía. Estas leyes represivas son un legado británico. Yes, the British left the anti-sodomy laws. Sí, los británicos dejaron las leyes antisodomía antes de irse. En cambio, los franceses abolieron las leyes antisodomía luego de la Revolución Francesa de 1791 y los holandeses siguieron el ejemplo de los franceses. Entonces sí, solo las antiguas colonias británicas son las que mantienen las leyes antisodomía. So it is really only the British colonies that still have these anti-sodomy laws. Maurice, en Guyana y Barbados, la homosexualidad es condenada con cadena perpetua. ¿Esta normativa no ha generado la protesta de la comunidad internacional o son leyes que no se aplican? The international community generally has not been very effective at protesting. La comunidad internacional generalmente no suele ser muy efectiva denunciando estas leyes por dos razones. Primero, sospecho que la falta de aplicación de estas leyes con condenas de por vida hace pensar a la comunidad internacional que estas leyes no importan. Pero la realidad es que estas leyes le permiten a los policías chantajear a personas gays amenazándolos con arrestarlos. Segundo, estas leyes apoyan la cultura de intolerancia y homofobia. Pero estos dos hechos no son suficientes para generar una condena de la comunidad internacional. Las persecuciones de gays y lesbianas en Uganda y Nigeria lucen más graves. La comunidad internacional no ve las leyes homofóbicas de Guyana y Barbados como algo grave, porque por lo general no se aplican esas condenas. They don't really see the laws as being that critical because they're generally not enforced. En los últimos años vimos movilizaciones abiertamente homofóbicas en Jamaica. Algunas marchas incluso incitaban a asesinar a homosexuales. Luego, la primera ministra, al asumir su cargo, anunció que impulsaría la despenalización de la homosexualidad. Pero la presión social frenó esta iniciativa. Maurice, quisiéramos consultarte, ¿se mantiene esta campaña de promoción del odio contra LGBT en Jamaica? Yes, the campaign against recognizing the rights of LGBT still continues in Jamaica. Sí, ellos siguen impulsando la campaña de odio contra los derechos LGBT en Jamaica. En mayo se hizo una protesta frente a la Universidad de las Indias Occidentales porque despidió a un profesor abiertamente homofóbico. Los manifestantes exigían que se le devolviera su empleo a este promotor del odio. Este profesor decía que había que mantener las leyes contra los homosexuales para frenar el avance del SIDA. Algo absurdo. Estos sectores conservadores tienen mucha influencia. Hemos visto cómo las iglesias han amenazado al propio gobierno cuando anunció su disposición de derogar las leyes homofóbicas. Lo amenazaron con votar en contra. Incluso la iglesia ha presionado a las televisoras para que no transmitan noticias a favor de la comunidad LGBT. Además, hemos visto a la iglesia organizar muchas campañas que mantienen el clima de intolerancia contra la población sexodiversa. We've also seen the churches organize marches and letter writing campaigns and petitions, all of which have created a culture of hostility towards LGBT Jamaicans. And it is continuing today. Maurice, hay algo que nos llama la atención. ¿Por qué en algunos países del Caribe la homosexualidad masculina es un delito, pero la femenina no? This is a legacy of the British government and colonization. Este es un legado del gobierno británico y la colonización. En épocas de la colonia se sintió que la homosexualidad masculina era peligrosa
Y muy pocas personas pensaron que las mujeres deberían ser tratadas igual a los hombres. En esa época, la homosexualidad femenina ni siquiera se consideraba como un problema real. Las mujeres no importaban, no tenían un lugar en el mundo, no se consideraban dignas de nada, no se tomaba en cuenta la sexualidad femenina. Solo importaba la sexualidad de los hombres, y la homosexualidad masculina era considerada una amenaza para la sociedad. Male homosexuality was considered a threat to society. Todos los ciudadanos del CARICOM pueden moverse libremente entre los países miembros, así lo dice el Tratado de Chaguarama. Sin embargo, Belice y Trinidad y Tobago no permiten la entrada de las personas LGBT a sus territorios. Por eso te consultamos, Maurice. Tú demandaste a estos dos países en la Corte de Justicia del Caribe. ¿Cómo avanza todo este proceso judicial? Yes, we sued the governments of Belize and Trinidad and Tobago because their laws ban the entry of homosexuals. Sí, nosotros demandamos a los gobiernos de Belice y Trinidad y Tobago, porque sus leyes prohíben la entrada a sus territorios de personas abiertamente LGBT. Y nosotros llevamos este asunto a la Corte de Justicia del Caribe, la máxima instancia judicial en la cuenca. Este tribunal me dio luz verde para la acusación. Ellos estarían violando el Tratado de Chaguaramos. El siguiente paso es introducir el expediente en este tribunal. Luego, las dos partes expondremos nuestros alegatos. And then we'll go to trial. The trial date has not yet been set. Maurice, en Belice la homosexualidad se castiga con 10 años de prisión, pero la primera dama de Belice acaba de exigir el fin de la persecución de las personas gays. En San Vicente y las Granadinas, la homosexualidad se castiga con una multa o prisión de hasta 10 años. Pero su primer ministro dijo que ha llegado el momento de hacer un gran debate nacional sobre la despenalización de la homosexualidad. Maurice, a tu juicio, ¿comienzan a soplar vientos de cambio en el Caribe sobre este tema? The situation in the Caribbean in relation to how they view homosexuality is like a roller coaster. La situación en el Caribe sobre cómo evoluciona la visión sobre la diversidad sexual es como una montaña rusa. Hay días en que sentimos que las cosas van bien, como cuando la primera ministra de Jamaica en 2011 dijo que ella revisaría las leyes contra los homosexuales, pero luego la escuchamos en 2014 decir que no las va a revisar. Es realmente una montaña rusa. Aunque la primera dama de Belice pidió que se frenara la persecución a los gays y a las lesbianas, el gobierno de Belice sigue apoyando las leyes antisodomía y prohíbe la entrada de LGBT a su territorio. Los políticos están esperando ver cómo las sociedades caribeñas valoran el tema. Esto significa que la comunidad LGBT tiene que estar en las calles, salir del closet, estar visibles, impulsar campañas, porque no hay nada malo con nosotros. Creo que pasará un tiempo. No puedo decir que las sociedades caribeñas estén mejorando su visión sobre los derechos LGBT. Hay declaraciones positivas, pero también hemos visto que la gente se retracta. So it's going to take a while. I can't say that the societies have changed. We've heard positive statements, but we've also seen some retractions and backpedaling. Si la gente quiere conocer más sobre los grupos LGBT del Caribe, Maurice, ¿cuáles son tus puntos de contacto en las redes sociales? Yes, I contacted on Facebook primarily. Sí, me pueden contactar principalmente por Facebook o mi email, que es mi nombre, maurice_tomlinson@yahoo.com. Pero reviso más mi Facebook. Suelo actualizar con bastante frecuencia por esa vía. Try to follow me on Facebook. I do a lot of posts on Facebook about the work. Gracias, Maurice, por estos minutos para Caribe Nuestro de la Radio del Sur. Conversábamos con Maurice Tomlinson, un activista LGBT jamaiquino. Con él hablábamos sobre la lucha contra la homofobia en los países caribeños.